y es dentro de la gerencia de investigación y desarrollo, y bueno, eso es una de las cosas más interesantes, que hay vida detrás de la academia. Bueno, mi investigación fue sobre vibraciones en neumáticos, en lo que quería llamar estudio y caracterización de modos normales en neumáticos para vehículos de pasajeros o como vibran un poco más. Cuando uno en singular me quedaba no tan sutil, entonces para empezar, quizás es trivial para muchos, pero para mí no lo era hace un año, que el neumático es algo bastante complejo, que tiene muchas partes que no están libradas al azar, por lo menos no en la competencia, en FATE hasta la selección de personal está librada al azar. Y entre otras cosas tenemos compuestos de acero y de telas, de nylon, etcétera, y cauchos de distintas maneras, con compuestos de distintas maneras que le confieren a cada parte de la rueda una dinámica y una forma distinta que hace que varias funciones puedan cumplirse a la vez. Así como la ven, esto se arma por partes en la fábrica, son muchas partes que después van a ensamblarse todas juntas y termina apareciendo esto. Pero cada cosa es una parte que se ensambla y después se moldea. Entonces, si bien esto parece todo mismo pedazo de goma, no lo es. Son distintas cosas con distintos cauchos que cumplen distintas funciones. Entonces acá vemos el esquema de un corte de una rueda de camión. Uso de camión porque es más copado ver, por ejemplo, el acero en el talón. El talón es lo que va a enchantarse, lo que va en la llanta. Las telas que son bastante gruesas, los estabilizadores que también son de acero, etc. Se ve mejor lo que es el corte de una rueda. Y dos cosas importantes en el trabajo de vibración son el dibujo, que son básicamente el moldeado que se le da al caucho en el momento de vulcanizar, y la cavidad de resonancia, que es el aire que queda comprendido entre el neumático y la llanta. Esas dos cosas influyen mucho en la vibración del neumático y en lo que vamos a ver, que es el confort, que es básicamente yo voy manejando y siento esto, me vibra el culo, me escucho cosas y no está bueno. Claro. Claro. No, si vos tenés un pitito, ponele ruedas de pitito. Pero si tenés un 200, un Peugeot 107, poner una rueda que haga que el andar en la ruta sea copado. Entonces, bueno, para estudiar básicamente lo que fue la cavidad de resonancia, estábamos interesados en el aire que circulaba y que era excitado por el traqueteo del auto dentro de la cavidad. Ese aire se sabe que pasa viene a través del sistema de suspensión hacia el habitáculo y se siente como en un ruido y en unas vibraciones específicas. Entonces, lo que hicimos fue estudiar el aire de adentro con un método muy sencillo, que es el de testeo modal, que es básicamente tener un mortillo instrumentado con una célula de carga piezoeléctrica y un acelerómetro que lo ven acá, también piezoeléctrico. Entonces golpeo la rueda vibra, lo miro con el acelerómetro, hago Fourier y me fijo en el espectro de frecuencias que tiene esa cosa. Esto se hizo por un lado en una máquina con carga, a la que se podía poner carga del neumático en una llanta maciza, y por otro lado también se estudió en el vehículo, ya más real, donde ya tengo la llanta de chapa que es utilizada por el auto que viene de fábrica así, distintas cosas. Entonces esto es un análisis más real. Y además en esta parte le pusimos un micrófono adentro como para decir, bueno, a ver, estoy viendo cavidad de resonancia y estoy viendo cavidad de resonancia, qué parte es cavidad de resonancia y qué parte son los distintos modos de vibrar de la rueda. Así, rápido, porque me gustaría más explayarme con las cosas que se están haciendo. Dentro de las cosas que obtuvimos fue que, bueno, que evidentemente el pico de cavidad se da y se ve. O sea, de autores sabíamos que más o menos estaban en un rango entre 230 y 260 Hz. Lo vimos, 251 y 229 para dos geometrías distintas. Sabemos también que como el aire tiene un amortiguamiento muy débil, teníamos que ver un pico de frecuencia bastante marcado, y vemos que depende mucho de la geometría. Estas fueron estudios hechos para dos cubiertas de distintas medidas y claramente cambia mucho la calidad. Otra de las cosas interesantes, se hizo mucho, pero les traje así un poco de cosas. Otra de las cosas interesantes es que cuanto más carga le aplico al neumático,
aumenta la frecuencia entre los picos. Cosa que ya fue analizada y que además se puede modelar de distintas maneras. Por ejemplo, con un simple tubo de PUM se modela esto y da con un error de 10 Hz. Y también por elementos finitos se puede modelar y también da un error muy pequeño, no se lo traje porque no venía el caso. Entonces acá ven el espectro de frecuencia del auto apoyado, de la cavidad de resonancia, tanto cuando medimos con el acelerómetro como cuando medimos con el micrófono. Se ve de vuelta que se desdobla el pico. Y fíjense una cosa importante, que acá se ven distintos modos de la estructura del neumático vibrando y acá no. O sea, el micrófono lo que mido es cavidad, no es otra cosa. Bueno, entonces se hicieron muchas cosas en lo que fue la voz 17, como podrán imaginar, pero lo interesante son las líneas actuales. Actualmente lo que hicimos fue instrumentar una rueda, porque vamos a sacar el auto a la calle, así que le pusimos un micrófono corbatero a la llanta y pusimos el receptor en la llanta. Entonces el micrófono está dentro de la llanta y queda adentro de la cavidad, y el receptor está por afuera. Entonces ese neumático se pone en el auto, salimos con el piloto a andar y medimos de vuelta en función de la velocidad y de la dinámica del automóvil qué es lo que está pasando. Y otra cosa que tenemos es un muñeco de prueba que está debidamente provisto de sensores que nos va a decir también qué siente un conductor. En FATE lo que hay, y en la mayoría de las empresas de neumáticos, son pilotos que están experimentados y que cuando viene una rueda nueva te dicen esto está bien, esto está mal, esta me vibra acá, esta cambiar el balanceo porque esto es un desastre, esta está bien, sale al mercado, etc. Entonces lo estamos haciendo con el piloto y con el muñeco. Y por otro lado, la simulación con elementos finitos. Entonces estamos viendo qué modificar de la rueda para que la frecuencia de la gravedad cambie, porque si a mí me viene Peugeot y me dice, miren, yo tengo este auto, poner una rueda que ande bien, y Peugeot tiene su autito con una preciosa frecuencia en 251 Hz y mi rueda también, estamos al horno porque eso entra en resonancia, entonces quiero que mi rueda cambie su frecuencia. Entonces eso se hace con elementos finitos. Y dentro de la gerencia, el resto de mis compañeros, el laburo que hay para hacer es, bueno, también muchos se basan en elementos finitos, hay dos personas, entre ellas yo y otra chica más física, que metemos la mano en la masa, pero el resto está con elementos finitos. Y una de las preguntas que muchos me hacen es ¿por qué elementos finitos? Si parece una basura. Bueno, la realidad es que hacer un molde cuesta muchos miles de dólares, entonces no da hacer prueba y error en una industria. Entonces mucho de lo que se hace con elementos finitos y se comprueba después y da, y es verdad, más allá de los que puedan criticar. Entonces lo que se hace es se estudia la dinámica, tanto en ruedas de camión, como ven acá, como en esto que es mi rueda de auto, a la que le hicimos elementos finitos y el error en la frecuencia daba con unos pocos hertz de diferencia. Entonces se le ven propiedades, o sea, se estudia la manejabilidad del neumático, la resistencia a la rodadura, etcétera, etcétera, a través de elementos finitos. Esto quedó la verdad, pero no importa. También con elementos finitos se estudia la influencia del patrón de rodado, como les dije, es algo que tiene mucho que ver, que no es simplemente estético. Entonces se trata de optimizar, hay una chica matemática dentro nueva que está laburando con funciones de estadística y optimización para tratar de disminuir y mejorar distintas características del neumático. Y bueno, entre otras cosas también en la gerencia se está haciendo también con elementos finitos el tema de las extrusoras, de cuando el material, yo por ejemplo tengo el costado del neumático y quiero sacarlo al caucho con una matriz. Bueno, el caucho es una mierda porque no es como un metal que vos le pones una matriz y el tipo te sale con la forma. El caucho se expande cuando ve temperatura, entonces necesitas una matriz tal que si vos querés esta cosa de acá que salga, como tiene que ser una matriz para que esta cosa salga en serio. Entonces es una de las cosas que se está estudiando. También el tema de la pérdida de energía en los talones para la durabilidad del neumático, etc.
Y por otra parte también mucho del tema de ruido inspirado en las nuevas normas mundiales que hay de no quiero más ruido en la calle, o sea, somos muchos, hagamos poco ruido. Entonces, FATE se está encontrando con que ya no es tan fácil poner el neumático en el mercado exterior, sobre todo en Europa, entonces también se quiere disminuir el ruido. Yo no tengo mucha idea de elementos finitos, eso si querés te traigo a los doctores en ingeniería que hay, pero básicamente lo que se hace es, ¿viste el corte que te mostré antes del neumático? Ese corte se diagrama, vos no solamente tenés ese corte, sino también tenés los moldes de la gente de productos. Entonces, vos, Abacus, que es el software que se usa, tiene programas desarrollados justamente para modelizar neumáticos. Entonces, ese corte, junto con la información de los componentes que viene de la gente de química y la información de productos, del diseño que viene de la gente de ingeniería, vos tenés cómo es la geometría, ese corte transversal de tu rueda. Entonces, se lo decís al programa. Lo mallás, o sea, lo discretizás y a cada mallita le pondrás la ecuación diferencial que valga. No sé. Y la cuestión es que después generás la rueda